Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Bien, por supuesto, la gran realidad es que en Noruega se continúan estos encuentros entre los representantes de Guaidó y Nicolás Maduro. Esto ha tomado por sorpresa, y ayer lo comentábamos, ha tomado por sorpresa a buena parte de la población venezolana y también a buena parte de la comunidad internacional. Sin embargo, analizando con mucho más detenimiento las informaciones que tenemos a mano, nos llama la atención unos cuantos elementos que vamos a presentarles a todos ustedes. Por cierto, déjenme saber si les está llegando de manera correcta el audio y el video el día de hoy, tanto en Facebook como en Instagram. Voy a explicar puntualmente cada uno de los casos o de las variables que queremos analizar. Una de las cosas que logramos conocer, además, entre otras, publicado por Voice of America, que es, lo decía esta mañana en el programa de Gaby Patiño, Voice of America es el principal medio de comunicación internacional con carácter federal, es decir, pertenece al gobierno de los Estados Unidos. Su plataforma, de hecho, su sede central se encuentra en Washington, D.C., pero tienen emisarios y tienen enviados y periodistas en todas partes del mundo. Esta gente pues ha venido siguiendo lo que ocurre en Noruega. Ayer sorprendieron con una nota muy tarde en la noche, al menos acá en América, cuando por supuesto hablaban sobre estas negociaciones y las implicaciones en términos de lo que podría ser un pacto electoral con Venezuela en Venezuela. Sin embargo, algo que pudimos recoger no solamente de Voice of America, sino además de la cadena noruega NRK, y escuchen muy bien lo que les voy a decir, es que estas conversaciones se iniciaron en Cuba. Ni siquiera se iniciaron en Noruega, en Oslo, sino que se iniciaron en Cuba y luego fueron trasladadas a Oslo. Pero aquí quiero hacer un llamado antes de que explotemos y que comencemos a hablar. Quiero hacer la siguiente precisión. Recordemos que hace menos de un mes tuvimos la oportunidad de retratar cómo dos grupos de interés le hablaban directamente a Cuba. Por un lado teníamos a Estados Unidos, que le decía a Cuba: si no te haces a un lado o si no te sumas a la liberación de Venezuela, vas a pagar las mayores consecuencias. Y por otro lado tenían al Grupo de Lima diciéndole justamente a Cuba, diciéndole que se sumara también a la liberación del país. Eso al principio, por supuesto, también nos cayó muy muy mal, pero ahora viéndolo un mes luego, con unas conversaciones que fueron totalmente secretas, me hace pensar que esta información ya la tenía no solamente el gobierno de los Estados Unidos, sino que la tenía el Grupo de Lima, y que ya se estaba fraguando de alguna manera una posible negociación entre las partes para el cese de la usurpación. No tengo por qué creer, al menos al día de hoy, al cierre de la emisión del día de hoy, no tengo por qué creer que necesariamente, así como lo dice Juan Guaidó y lo dijo esta mañana muy asertivamente, que hoy día se está chupando el dedo la coalición liderada por Guaidó. Lo dijo este día en la Asamblea Nacional. Ya voy a incorporar todos sus comentarios. No voy a dejar a nadie afuera el día de hoy. Pero lo que me llama particular y poderosamente la atención es que pareciera que Cuba está respondiendo a su necesidad de poderse mantener. Y ojo, el poderse mantener tiene otras implicaciones que van más allá incluso de Nicolás Maduro. Si hay acuerdos internos en los cuales Cuba pueda tener algunos beneficios por parte de Estados Unidos al quitarle algún tipo de sanción, o incluso algunos acuerdos con el caso venezolano, pudiera estar viendo en esta opción, siendo que en Venezuela ya no hay ninguna salida para el régimen de Maduro, porque esa es la realidad. Es decir, ya el socialismo del siglo XXI en Venezuela se acabó, se terminó, murió. Sin embargo, aunque murió, toda esa idea que nació con Hugo Chávez y mucho más atrás con la franquicia que vendieron justamente los cubanos, cuidado. Y si entre líneas lo que escuchábamos hace casi un mes a Estados Unidos hablarle a Cuba, al Grupo de Lima hablarle a Cuba, era de alguna manera el reforzar
diciéndole a los cubanos, a la inteligencia cubana y al Partido Comunista de Cuba, y es un buen momento para que decidan, porque ya no les queda Unión Soviética, ya no les quedan aliados fuertes que lo van a poder mantener económicamente. Cae Venezuela y vienen ustedes detrás. Tal vez el régimen cubano, ahora en manos de Miguel Díaz-Canel, vio en esta una oportunidad o una necesidad de pues, facilitar una especie de conversación en secreto, privadas, para llegar a un posible cese. No lo sé. Aquí estamos manejando escenarios, aquí estamos manejando especulación, insisto. Pero en el marco de la especulación, uno sí tiene que traer evidencia, y la evidencia es que la cadena noruega NRK, y además lo suscribe Voice of America, indican que antes de haber llegado a Noruega, hubo un contacto inicial desde Cuba. Y previo a ese contacto inicial o durante ese contacto inicial, no lo sabemos aún, pues ya ustedes saben que Estados Unidos y el Grupo de Lima mandó este mensaje claro a los cubanos. Así que este es el primer punto que quiero destacar. Y hacía una pregunta: ¿será entonces que Cuba respondió a Estados Unidos y al Grupo de Lima a través de esta especie de mediación? Por supuesto, Cuba y Noruega se han entendido muy bien con las mediaciones. Sabemos las implicaciones que hubo en torno al supuesto acuerdo de paz, que fue un gran fracaso, pero el supuesto acuerdo de paz. Conocemos también el antecedente de Noruega en términos de negociaciones, que además tienen decenas de años sirviendo como mediadores en procesos de conflicto interno y entre países. Pero, insisto, ¿será que Cuba está respondiéndole a Estados Unidos y al Grupo de Lima, entendiendo que ya es inevitable la caída del régimen? Dejo esta pregunta para conocer su opinión. Voy a comenzar incorporando los comentarios y así vamos continuando con lo demás. Ninoska dice: saludos desde Maracay. ¿Te parece una pérdida de tiempo esa reunión en Noruega? No quiero contestar esa pregunta, Ninoska, todavía. Prefiero que la contesten ustedes y luego voy a darles a ustedes mi apreciación. Dice que no cura, no podemos nadar para morir en la orilla. Vamos a ver, dice, ya dije, dice, no opinen, vamos a escuchar a Vladimir. No, es que quiero que justamente opinen y podamos compartir su parecer. Táchira quiere, dice, todo parece que los líderes de oposiciones, y nos coloca nuestra gente de Táchira quiere, entre comillas, nos llevarán a elecciones, solo que el narcogobierno solo lo hará con su CNE. Y tengo información puntual sobre el tema de las elecciones, lo voy a comentar en el tercer paso del programa de hoy, así que sin duda vamos a estar discutiendo durante toda la hora. Del Valle dice: creo que tenemos muchas razones para estar tan incrédulos. Pero dígame, ¿dónde hay otro líder o personero que nos defienda y que pongan a la dictadura en jaque? Bueno, muchísima gente con nosotros dicen: no creo, yo no creo que Cuba traicione a Nicolás Maduro. Bueno, hay un antecedente en términos del comunismo y en términos de la franquicia del comunismo en América. La propia Unión Soviética traicionó a Cuba en su oportunidad cuando llegó a un acuerdo con Estados Unidos para no llevar a la práctica lo que en su oportunidad fue la Guerra Fría. Y Cuba se quedó con los crespos hechos. Además, también hay otro antecedente. Cuando Venezuela, en manos de Nicolás Maduro, hablaba y despotricaba de Barack Obama, vimos aterrizar el Air Force One, que es el avión presidencial de los Estados Unidos, un gran 747, aterrizando en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y siendo recibido Barack Obama por los principales líderes del Partido Comunista cubano. Cuidado que en este tipo de negociaciones el más avispado es el que trata de sacar la mejor tajada. Y Cuba no ha sido tonto. En todo caso, Cuba ha sabido mantenerse, y disculpen la palabra, pero creo que es la mejor manera de explicarlo. Siento a aquellos que no sean venezolanos y que no sepan lo que voy a decir. Una garrapata, pero al mejor postor. Cuando ven que ya el animal está a punto de morir, pues saltan y tratan de buscar otro. Lo que pasa es que en América Latina ya no queda otro donde meterse. Algunos dicen que estarían buscando la opción de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador en México. Yo no estoy tan seguro que eso se lleve a la práctica. Nuestra querida Marester dice: parece más oxígeno y le alarga el tiempo a la desgracia.
También nos dice Yaldije, opino igual que tú, este régimen murió, este mal llamado diálogo no le beneficia para nada al gobierno, ojalá y Cuba cambie, pero hay demasiados intereses y no dejarán a Venezuela tan fácil. Perdón, no creo que Cuba esté mediando en la salida del narcorrégimen, no tienes por qué pedir perdón, justamente lo que queremos es discutir, aquí cada quien tiene su opinión y es válida. Del Valle dice, Cuba no le importa a Maduro, a ellos Cuba solo les importa a ellos, son muy chulos. Nos saluda Marlene Oviedo con nosotros y también nos dice Nest Vela 3, dice sí, México. Marester dice de tener buenas elecciones con el PSUV quedamos en lo mismo. Vámonos ahora con nuestra gente del Facebook Live. Gracias por estar allí y por compartir el programa. Aquellos que se están conectando en este momento, les invito también a hacer lo propio, compartir en la emisión del día de hoy. Voy acá, Edgar Daniel dice, nos saluda desde Cabudar, el Lara en Venezuela, dice la gasolina, 30 litros por carro, las estaciones de gasolina tomadas por la Guardia Nacional Bolivariana. Ángel Rodríguez dice, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, no hay otra solución. Fabricio Granados también nos saluda, nos envía un abrazo. Ángel dice, pedirle a Cuba que meta la cuchareta es como pedirle al diablo que apague el fuego con gasolina. Yelitza Roa también dice terrible. María Luz Gutiérrez dice, Noruega y Cuba son especialistas en engañar al mundo, quieren hacer firmar un acuerdo donde solo sobresalió y ganó la impunidad. También Isabel nos saluda desde Maracay. Mónica dice, nada bueno espero de la reunión de Oslo, Maduro no se va a ir por las buenas. ¿Soy pesimista o realista? Nos pregunta y nos comenta nuestra querida Mónica Salazar desde el Paraguay. Yelitza Roa dice, yo no creo que Estados Unidos tenga que ver en toda esa mediocre negociación. Más oxígeno para el narcorrégimen y la falsa oposición. Rumbo Libertad ya ha estado alertando sobre todo el juego montado para llegar a las elecciones. Se les olvidó los 3 puntos a Guaidó. Nos pregunta y nos comenta Yelitza Roas, gracias por tu comentario. Nuestra querida Arsenia Prieto dice, pues sí, les queda México porque todos salieron de la reunión cuando habló Venezuela y solo se quedó México. Ese Obrador es igual a Chávez. Gracias por estar allí todos conectados, por cierto, y por compartir. Estoy viendo cómo comparten el programa del día de hoy. Ustedes también que están conectados a través del Instagram Live. Sigo más adelante y continúo incorporando los comentarios. Insisto, vamos a las evidencias, porque estamos en el marco de las evidencias, pero también de la especulación. Y voy a cambiar la cámara para estar cómodo con ambos, tanto con el Facebook como con el Instagram. Evidencia número 1. El diálogo o esta negociación o esta mediación por parte de Noruega, como ustedes lo digan, inició incluso antes de haber arrancado en Oslo. Arrancó en La Habana, Cuba. Fueron unas negociaciones o se sentaron de manera secreta. Por supuesto, uno inmediatamente prende las alarmas por ahí. De manera coloquial, Juan Guaidó se refería al que, y no recuerdo este dicho, de hecho, primera vez que lo escucho, el que se refería, y ustedes seguro me podrán completar el dicho, aquel que es picado de culebra, y voy a parafrasear esta parte porque no me sé el resto, bueno, obviamente reacciona ante un matorral, algo así entendí yo, y es que es cierto. Obviamente ya nosotros tenemos la suficiente experiencia como para saber que ningún tipo de diálogo, negociación, mediación, lo que sea, ha funcionado en Venezuela. Se han burlado del Vaticano, se han burlado del Grupo de Lima, se han burlado de España, de Noruega, de todos los países posibles. ¿Y quién digo se han burlado? El grupo que hoy día controla, este estado criminal que controla el país. Ahora bien, en términos de evidencia, se da este acercamiento inicial en La Habana, prenden las alarmas por supuesto, pero se da en el marco en el que Estados Unidos y el Grupo de Lima pues le envían un mensaje directo a La Habana, le envían un mensaje directo al Partido Comunista y a Miguel Díaz-Canel, el presidente, y lo entrecomillo, el dictador, el lugarteniente de Raúl Castro. Luego se van a Noruega y todo pareciera indicar, según nuestras fuentes, y también lo confirman distintos medios, Infobae de Argentina, el propio Nacional de Venezuela, el propio NRK de Noruega y también Voice of America, que muy posiblemente el día de mañana ya se tendrá una información concreta de lo que implicó. Hoy, por primera vez, se ven cara a cara los representantes del narcogobierno, el narcorrégimen y los representantes de Guaidó. Algo que particularmente me llama la atención es que en anteriores negociaciones o mediaciones o diálogo se procuraba enfriar la calle y se procuraba bajar la tensión. En este caso ha sido distinto. ¿Por qué?
una de las cosas que nos sorprendió es que el día de hoy nadie sabía, ni los periodistas, y no se había filtrado esta información, que la Asamblea Nacional sesionaría, pero que a último momento cambiarían su orden del día para presentar la aprobación a la adhesión a la reincorporación de Venezuela con el caso del Tratado TIAR. El Tratado TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ahora, ¿por qué digo que fue una sorpresa, un juego adelantado y muy inteligente y hace que comencemos a ver cosas distintas a las que vimos con los procesos anteriores? Bueno, porque al día de hoy tampoco el régimen permitía la entrada ni de diputados ni de miembros de la prensa al hemiciclo de la Asamblea Nacional. No lo permitían, luego lograron entrar y al entrar pues presentaron el cambio de agenda, entraron en primera discusión y en debate de primera discusión aprobaron la reincorporación. Falta aún una segunda discusión para darle la aprobación final, pero en la primera fue aprobado por unanimidad. Un acuerdo, un tratado, y recordemos, Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue suscrito en 1947, un acuerdo que fue firmado por 21 naciones del continente y un acuerdo que faculta al presidente Juan Guaidó en concreto, ustedes lo pedían, pues lo han hecho el día de hoy, faculta al presidente Juan Guaidó a través de la Asamblea Nacional para solicitar el apoyo a través de una intervención militar, una coalición, no intervención, coalición militar internacional que apoya a Venezuela bajo el supuesto de que está, de que es víctima, de que está bajo un ataque a través o de un Estado o de grupos que, atacando al gobierno legítimamente constituido, están afectando los intereses de América. Y aquí estamos hablando, podemos sacar una lista enorme. El propio régimen de Nicolás Maduro, que es inconstitucional, ha secuestrado el destino del país. Ya tenemos la primera justificación. La segunda, entender la presencia y el secuestro por parte del G2 cubano, que es un Estado que no es el venezolano, que está controlando los destinos del país. Y la tercera, lo que tiene que ver con la participación y acción directa y mancomunada con el Estado criminal por parte de los grupos terroristas, Hezbollah, FARC, ELN, etcétera, etcétera. Esos supuestos nos darían, luego de la aprobación definitiva del TIAR, nos darían la base para poder solicitar esta acción militar internacional. ¿Qué creo? Y lo comenté esta mañana con Gaby Patiño. Hace más de 2, 3, 4 meses, y mis productoras están conectadas en este momento y podrán dar fe de lo que estoy diciendo, y aquellos que me han acompañado durante tanto tiempo, decíamos que la estrategia que jugaba incluso Estados Unidos era, número uno, un alzamiento militar interno. Por eso la presión, por eso la ley de amnistía, por eso el acuerdo de 15 puntos que se trató de lograr con los principales militares o cabezas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no tuvo su efecto. Entonces, número uno, alzamiento militar. Número dos, posibles elecciones. Cuidado, porque ahí vamos a hablar en unos minutos. Y número tres, lo que significaría la coalición militar internacional. No es que sea descartado. Escucho a algunos analistas diciendo, no, pero es que Guaidó le ha dado la espalda a Estados Unidos. No, es que les estoy explicando cómo se han manejado las fases, las etapas para poder ir quemándolas una por una y poder llegar a la resolución. Lo ideal sería pacífica del conflicto, pero hasta el momento no se ha podido lograr. Bueno, Guaidó dijo en su oportunidad, no creemos en la buena fe, de hecho lo dijo hoy, no creemos en la buena fe de quienes nos llevaron a esta catástrofe. Esto lo dijo Guaidó hoy, mientras su gente está sentada allá en Noruega. Él lo está diciendo. Esto no lo veíamos en su oportunidad con los opositores, con los dirigentes de los partidos políticos tradicionales anteriores. Escuchábamos mucha prudencia, bajaban el tono, esperaban con digamos, de alguna manera con guantes de seda. Pero acá no estamos viendo lo mismo. Aquí estamos viendo no solamente que las declaraciones son frontales, es decir, no creemos en la buena fe de quienes nos llevaron a esta catástrofe, sino además decir, no nos estamos chupando el dedo, y además aprobar en primera discusión por vía excepcional, porque tuvieron que hacerlo a último momento, esta reincorporación de Venezuela en el TIAR. Por cierto, recordemos que Venezuela se salió del TIAR bajo el mandato de Hugo Chávez, que ya como que olía, le sospechaba que esto podría ser un elemento que pudiese utilizar el país para libertarlo de esta dictadura.
o esta tiranía, y pues hace 6 años sacó a Venezuela del tratado TIAR. ¿Quiénes más están fuera del tratado TIAR? A pesar de que eran 21 en su oportunidad, quedan solo 17. ¿Por qué? Porque, oh, qué sorpresa, se salió Nicaragua, se salió Venezuela, se salió Ecuador, se salió Bolivia y también México. Son los 5 países que están fuera del tratado TIAR. Vamos a ver, Dilia Pérez dice, no, elecciones no, con esta gente corrupta y todo el sistema electoral a favor del régimen. Voy a hablar de eso en unos minutos. Ralph Maita dice, por eso se decía que si Obama estuviera en el gobierno tendríamos al usurpador unos 50 o más años en el gobierno. Totalmente de acuerdo. Ralph dice, un estado dentro de otro estado, un secuestro gubernamental. Yaldije dice, el TIAR no será otra cosa que el preámbulo de la proclamación del 187 posterior al diálogo. O se va Maduro o va el 187. Es un ultimátum lo que está ocurriendo en este preciso instante. Del Valle dice, yo lo único que sigo diciendo es que la única tabla de salvación que veo es la propuesta de Juan Guaidó. Sandino dice, y ahora no los dejan entrar nunca más. Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir allí. Sigo adelante. Ralph dice, esto es una reunión en un cuarto frío, estrategia para poner más lenta la salida del usurpador. Ahora esperaremos la reacción de Estados Unidos. Voy un poco más arriba. Bueno, ya está. Gracias. Aquel picado de culebra cuando ve bejuco se asusta. Eso fue lo que dijo. Y gracias a ustedes por apoyarme porque se me va. Dice, el que está picado de culebra cuando ve bejuco se asusta. Gracias por eso, la verdad es que no lo tenía. Dice sí, y hoy siguen allanamientos a la inmunidad parlamentaria. Es que no se detienen, es que es golpe y contragolpe. Ninosca dice, yo pienso que Guaidó tiene que agotar todas sus posibilidades y dejar todas las evidencias que con este gobierno no puede haber acuerdos. Ali Sánchez le manda un abrazo, dice, los 3 puntos han estado presentes en todo tiempo. Susan también está con nosotros. Ralph dice, Vladimir, la situación de JM de los Ríos es terrible, esto tiene un final y es a la fuerza, lo comentábamos también un poco más temprano. Elecciones no, fin de la usurpación, dice Roselena, yéndose Maduro, gobierno de transición y elecciones libres. Del Valle dice, me parece que Maduro dijo a su gente, prepárense para elecciones de la Asamblea, pero yo creo que son elecciones generales. Voy ahora con el Facebook Live y gracias a todos los que se están conectando en este momento. Les pido que nos apoyen a los que no lo han hecho hasta ahora, compartiendo el programa del día de hoy, que es crucial, hablando de lo que ocurre entre pues el tema del TIAR y el tema de Noruega. Joel Ortiz Frías nos saluda, dice Higuerote, todos sabemos que el diálogo no llegará a nada, pero había que pasar por eso, mañana o pasado, no dirán, no se buscó evitar una injerencia, es mi opinión, dice Joel Ortiz Frías. Alejandro Silvano dice, el único diálogo que hay que tener con Maduro es con las armas. Arturo Rojas, un abrazo para ti, dice, el que ha sido picado de culebra cuando ve un bejuco tiembla, refrán popular. Gracias, Arturo, por tu aporte. Voy un poco más abajo. Nos pregunta Alfredo Abreu, espero que haya respondido tu pregunta. Nos dice, ¿qué es el TIAR? Explíqueme. Si usted puede, ya lo expliqué. Voy nuevamente o rápidamente para los que no lo conocen. Es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, así se llama el TIAR. Y este TIAR tiene unas facultades muy importantes que, han hecho que Venezuela lo maneje, o la coalición liderada por Guaidó lo maneje como un as bajo la manga. Por ejemplo, y voy acá que lo tengo, ¿qué prevé el TIAR? El uso de la fuerza, el cual se activa a través de una cooperación militar cuando algún país del continente americano sufre algún tipo de agresión o experimenta cualquier situación capaz de poner en peligro la seguridad y la paz del continente. De eso trata el tratado TIAR. Además, yo les decía, suscrito en el 47 y firmado por 21 países del continente, hasta ahora 17 se mantienen allí y con la sumatoria de Venezuela pues llegamos al acuerdo al país número 18. Pero bueno, sigo adelante, no me voy a quedar con esto. Decía que iba a leer a los comentarios del Facebook Live. Zulay Escalante dice, justamente hablando del dicho, dice Arturo Rojas, nos pregunta, ¿crees que el presidente Juan Guaidó solicitará la ayuda militar internacional? ¿Qué países de América Latina se sumarían a esta supuesta coalición? Muy buena pregunta la que nos comparte Arturo Rojas. Creo que no vamos a llegar allí. Eso es lo que creo que va a ocurrir. ¿Por qué? Se va a llevar hasta la máxima consecuencia antes
de la coalición internacional, antes de la entrada de la coalición internacional. Se está procurando por todas las vías de no entrar militarmente por las implicaciones que hay con las bajas civiles. ¿Por qué? No porque al llegar la coalición en la cual podría participar, sin duda alguna, Estados Unidos, sin duda alguna Canadá, probablemente Alemania, estoy pensando en países aliados a Estados Unidos, y muy posiblemente Brasil y Colombia, porque ambos tienen intereses militares también con el tema venezolano, sino por el propio riesgo que ha implicado la instalación de grupos terroristas y guerrilleros en Venezuela, no solamente los extranjeros, sino que el régimen de Maduro se ha encargado de establecer bases paramilitares para atacar a la población. ¿Qué es lo que manejan los expertos en inteligencia? Bueno, que ante una posible entrada de cuerpos internacionales militares, el propio régimen va a mandar a masacrar al pueblo venezolano, bueno, tratando de hacer entender que son ellos y por supuesto generar un efecto contrario. Esto por un lado. El segundo punto tiene que ver con cuáles son las secuelas que habría de una intervención militar en Venezuela. Insisto, esto no quiere decir que no salga Maduro. Ya Maduro no le queda otra opción que salir, porque si no sale por esta vía que se le está dando previa, pues sin duda alguna va a tener que salir por las malas. Yo no sé si sea hasta cierto punto la intervención como tal, pero sí una acción militar preparada por los países extranjeros aliados a Guaidó, que no es otra cosa que intervención. Lo único que habría que ver cuál es la metodología. Ya te contesté qué países de América Latina, creo que principalmente Brasil y Colombia. Colombia no solamente entraría para apoyar militarmente a la coalición, sino además entraría buscando a los principales líderes del ELN, de la FARC, que están metidos en Venezuela de cabeza. Ángel Rodríguez dice: posibles elecciones cuando cese la usurpación y de paso un gobierno de transición y con un CNE neutro realizar elecciones libres. Dice si no es así, ya Maduro ganó. Joel Ortiz dice: el cambio de agenda de la Asamblea Nacional fue por críticas al diálogo y que de verdad, aunque criticamos, hay estrategias que se están empleando. Mónica dice: mientras permanezca Antibisay y sus secuaces no debe haber elecciones. ¿Cuál es el escenario que manejamos nosotros en términos electorales? El siguiente: hay una mediación con Noruega a través de un grupo de contacto autorizado y representando a la Unión Europea, que está procurando lo siguiente: un proceso de elecciones masivo, en el cual, pues me imagino que se escoja el presidente, se escoja los nuevos representantes de la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. No sé hasta dónde sería el alcance. Pero de darse ese proceso, lo primero que habría que hacer es, número uno, liberar a todos los presos políticos de manera inmediata. Número 2, eliminar a todos los cuerpos paramilitares colectivos armados por el régimen de Maduro. Número 3, sacar del territorio nacional a los grupos terroristas y a los grupos guerrilleros colombianos que se encuentran en el país. Y ustedes me dirán si esto realmente creen que pueda lograrse o no. Número 4, Maduro ya no va a poder generar ningún otro tipo de acuerdo, tendrá que enconcharse en Miraflores mientras pasa el tiempo y se permite que la coalición haga ahora sí de manera masiva el ingreso de ayuda humanitaria en medicinas, en alimentos, en asistencia y seguridad social. ¿Cuál otro de los elementos tenemos por acá? El de la ayuda humanitaria. Y pues de darse un proceso de elecciones, la propuesta, y la habíamos hablado hace 4 meses, era que no la llevara a cabo ningún CNE, ni siquiera uno reformado, ni siquiera sacando a Tibisay y Lucena. La propuesta es que la ONU, la OEA o miembros del Grupo de Lima o miembros de la Unión Europea hagan un proceso de elecciones, e incluso se habla hasta manual, en el cual pues ellos, controlando el 100% de la elección, pues garanticen que se pueda llegar a un resultado bajo un cierto ambiente de paz, donde el baño de sangre no sea tal. Es decir, prácticamente estarían obligando a Maduro a renunciar ya, aunque en efecto se mantendría en el poder hasta el momento que corresponda, pero
con los principios que he destacado, prácticamente inoperativo. ¿Se va a poder lograr esto? Yo no estoy tan seguro, pero lo que sí estoy seguro es que de no lograrse ya no queda otra opción, sino el enfrentamiento y digamos, la vía de las armas en contra del régimen de Nicolás Maduro. Eso es lo que creo, y sin duda alguna creo que es una respuesta a las propias exigencias de la comunidad internacional previamente, por supuesto, a llegar a un paso militar, que lo queremos los venezolanos ya, pero la comunidad ha tratado de cuidarse las espaldas, de quemar todas las opciones posibles. Recordemos que Rusia ha estado allí dándole vueltas a Estados Unidos, han tenido 2 reuniones importantes, no sabemos qué se conversó en esta reunión, sabemos que el canciller Sergei Lavrov en Rusia, pues bueno, sorpresivamente no salió diciendo que apoyaban a Nicolás Maduro, aunque por supuesto no le quitan el apoyo militar hasta ahora, pero hay movimientos que ni ustedes ni yo conocemos. Lo que sí sabemos es que hay movimientos dentro y fuera del país que pareciera que están indicando que en efecto hay algo total y diametralmente distinto a lo que nosotros tradicionalmente vimos, conocimos, escuchamos, miramos y nos frustramos en torno a lo que podían ser estas fulanas negociaciones en Venezuela en años anteriores. Isai Miyake dice, elecciones sin Maduro. A Maduro y a Diosdado lo queremos es presos. Isabel Aguiar dice, recuerden que Guaidó ha hecho que en corto tiempo la comunidad internacional vea la verdadera cara del régimen delincuencial, del chavismo-madurismo, y de seguro debe tener una carta bajo la manga, igual que tú. Pienso que está jugando a la caída del régimen con el menor número de bajas posibles. Gracias por tu comentario. Daniel Ferrero dice, Vladimir, voy a decir una cosa. Primero, Cuba no le interesa sacar al régimen. Segundo, sobre el diálogo no va a servir. Y tercero, Guaidó debe sacar a Maduro por la ayuda internacional o con la ayuda internacional. Betsy Bastidas nos saluda. José Caballo dice, Vladimir, con delincuentes no se dialoga, por favor. Ángel Rodríguez dice, mi criterio es que el régimen no va a ceder. Eso es lo más probable. Vamos a ver qué va a ocurrir. Por eso es que digo que mañana es un día fundamental. Está ganando tiempo y está durmiendo a todos con la ayuda humanitaria, mejor dicho, con la ayuda de Cuba y Rusia y hasta cierto punto de Noruega. Gracias, Ángel, por tu comentario. Ahora me vengo con el Instagram Live para incorporar sus aportes. A ver, voy por acá. Yaldije dice, para los que aún dudan y piden a Guaidó que proclame el 187, no ha podido hacerlo hasta tanto no esté Venezuela plenamente dentro del TIAR. Nájeli Infante dice, no hay diálogo con delincuentes, hemos dialogado mucho. Del Valle dice, Vladimir, ¿tienes información hasta cuándo van a hacer las reuniones? La información que publica el portal NRK de Noruega, que es el que principalmente ha estado retratando la información, y les invito por supuesto a seguirlo, insisto, en la cadena noruega de radio televisión NRK, dicen que para mañana debería conocerse, es decir, debería haber un resultado inicial, pero que esto pudiera variar en función a los acuerdos a los que puedan llegar el día de hoy. Así que esperamos mañana, cuando nos encontremos de nuevo, tener información concreta de lo que pudo haber sido el resultado de estas conversaciones. Yaldije dice, no creo que sea una intervención militar a cuerpo presente de tropas, pero sería colocar en Venezuela un aro de protección para sacar a esas raíces terroristas. Recuerdo a mi gran amigo José Alberto Gil, por cierto, Voluntad Popular, que decía hace casi un año acá, hablaba de la intervención quirúrgica, entrar a Venezuela y extraer quirúrgicamente a los principales cabecillas del régimen de Caracas. Ninosca dice, ¿cuánto tiempo puede pasar para que lo terminen de aprobar? No lo sé. Yo lo dice, no creo que se pueda lograr. Lamentablemente sacar esas células guerrilleras tendría que ser por la fuerza militar. Pienso que van a exigir que el PSUV lo acepten las elecciones. Yo también creo que lo van a pedir. Dilia Pérez dice, difícil eso que propones, no van a dejar que la guerrilla tiene a Venezuela, menos los rusos y los demás chulos. Del Valle dice, así es, hoy me gusta mucho el programa, ayer fue muy desalentador. Ralph Maita dice, Rusia es una estratega y ellos manejan dos panoramas, con Dios y con el diablo, ojo con esto. André dice, este narcogobierno, asumo, sale a la fuerza militar. Emir dice, definitivamente esta narcodictadura va a perdurar 20 años más, no va a suceder nada. Yo no estoy de acuerdo contigo, estoy completamente seguro que va a haber un cambio en Venezuela, y no es por una alegría efímera o por hacerme
una esperanza, un tema de expectativas que no son reales. La realidad que se maneja hoy día es distinta a la que se manejó incluso en diciembre del año pasado. Lo que se está viviendo ahora no se había vivido en 20 años de dictadura en Venezuela. Así que al menos hay que esperar. Yo les decía, esta semana va a ser determinante. Hay que esperar a ver hasta dónde se llega. Por supuesto, cuando nos toca criticar, lo hacemos con mucha fuerza. Yo soy uno de los primeros que lo hace. Pero también estoy leyendo entre líneas, insisto, las movidas de Rusia, las movidas de Cuba, las movidas del Grupo de Lima, del grupo de contacto, de Estados Unidos, etcétera. Así que hay que mirar con mucho detenimiento cómo se está moviendo la esfera. André dice, este narcogobierno sale solo por la fuerza militar, es algo evidente, qué tristeza, nos dice Mir. Del Valle dice, la verdad es que no tenemos esa ficha que termine de derrocar al dictador. Eso es lo que yo creo. Nos dice Del Valle, también nos dice Dios diga que sí. Y yo también creo que sí. Yaldije dice, allanada inmunidad al diputado Rafael Guzmán. Es que continúan, por supuesto. No se detiene, además, porque Diosdado Cabello es uno de los principales. Es uno de los que principalmente va a pagar por todos los crímenes que se han cometido en Venezuela. Dice yo, lo que por favor repita el nombre informativo del medio informativo Noruega, se llama Cadena de Radio Televisión NRK. Y no se queden solamente con la cadena de radio televisión NRK, sino además si alguien lo puede escribir allí y nos apoyan tanto en el Facebook como en el Instagram, se los agradezco. Cadena de Radio Televisión Noruega NRK. Sino que también les pido que revisen el Voice of America, que es V de Venezuela, VOA, VOA. Este medio público de información perteneciente al gobierno de los Estados Unidos también está publicando muchísima información importante para todos ustedes. Yo no sé si en Venezuela esté bloqueado, muy probablemente esté bloqueado Voice of America en Venezuela. Si está bloqueado, pues voy a comenzar a incorporar mucho más reportajes publicados por Voice of America acá en los Estados Unidos. Por supuesto, a los que están en el exterior, Infobae de Argentina es determinante también. Torres nos dice, gracias Vladimir por mantenernos informados, gracias a ti. Matopi dice, Guaidó nunca debió mandar a esa delegación a Noruega, todo el mundo se lo ha dicho, hasta Almagro debería decirle a la delegación que se devuelva, no puede haber diálogo con la dictadura. Susan dice, ¿crees que después de lo que aprobó la Asamblea Nacional llegará la aprobación del 187 numeral 11? No, insisto, creo, Susan, que antes del numeral 11 sale Maduro. Ese es el escenario que manejo yo. Ojalá que se pueda cumplir. Si no, pues inevitablemente va a haber la intervención, va a haber el apoyo militar internacional a través de vías que de pronto no tenemos idea, pero seguro va a haber una acción militar en concreto. Por ahí a ver qué dice. Del Valle dice, sí, vamos a salir de esto, los niños del JM lo necesitan más que nunca, un día de estos van a bloquear al Chigüire bipolar, sin duda alguna. Rafa R. Tavares nos dice eso. Voy acá rápidamente con el Facebook Live, ya nos toca cerrar nuestra visión del día de hoy, se pasó muy rápido. Maduro solo sale con plomo limpio, dice Arsenia Prieto, eso es lo sabemos todos. Maduro solo está tomando oxígeno y más ahora que los socialistas ganaron en Europa. Isabel Aguiar dice, pienso que para que haya elecciones debe haber garantías electorales, nuevos CNE, no inhabilitados. Por cierto, eso me faltó, el tema de los inhabilitados y los partidos políticos, eso también está dentro de las exigencias. Revisión del REP, elecciones manuales con auditorías al 100% de las cajas y veedores internacionales de la Unión Europea, de la OEA, de la ONU, Grupo de Lima. De no ser así, no vale elección alguna. Alejandro Silvano dice, señor Isabel, el mundo hace 20 años que ve la cara del chavismo. El señor Guaidó tiene que actuar cuanto antes. Arsenia dice, de acuerdo contigo, Alejandro, ya Guaidó está quedado. No sé qué está esperando porque ya estamos mal. Como les digo, mucha atención a lo que puede ocurrir en estas próximas 24 horas. Estemos muy atentos y por supuesto a través de Américas Noticias estaremos cubriendo esta información. Dios mediante, mañana estaremos de nuevo con todos ustedes. Les agradezco, por cierto, por haber compartido con nosotros el día de hoy en el programa, todos sus comentarios, haber compartido el programa con sus amigos, con sus familiares, con los grupos en los que hacen vida. Y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Dios mediante, será hasta mañana.